Nuevamente aquí con ustedes en el santuario de la Madre Reina y Vencedora 3 veces admirable de Schoenstatt, en este su santuario Magnificat Patri de los Padres Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen. Estamos pues en este tiempo de gracia, que es el tiempo pascual, tiempo que ya este próximo domingo culminaremos con la gran solemnidad de Pentecostés, la solemnidad del Espíritu Santo. Y así, de esta manera, cerramos un ciclo de gracias, de bendiciones. Incluso ya aquí en Puerto Rico y en otros países comienza a normalizarse la vida. En muchas personas comienzan los trabajos, comienzan ciertas actividades que antes estaban limitadas por esta pandemia, pero con la gracia de Dios y de la Santísima Virgen volvemos nuevamente a saborear la delicia de poder estar en la Santa Misa y de poder recibir sacramentalmente, ya no solo espiritualmente, sino sacramentalmente, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos en el programa de hoy a terminar este ciclo de Fátima que hemos ido a lo largo de estos días desentrañando, saboreando toda la riqueza inherente al mensaje que nos ha dejado la Virgen en esta aparición tan profética y tan providencial para la vida de la Iglesia. Y ayer hablábamos de cómo los niños de Fátima de alguna manera son parte del mensaje. No solamente son portadores, sino que su propia vida se convierte en parte del mensaje de Nuestra Señora. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo aquello que ellos vieron, escucharon, conocieron de parte de la Santísima Virgen, ahora ellos lo van a hacer vida, lo van a encarnar. Y por eso al acercarnos a la persona de los pastorcitos de Fátima, también nos estamos acercando al mensaje de la Virgen. Tanto más cuanto tenemos una garantía objetiva, que es la que nos da la Iglesia, de que estos niños llegaron a ser niños santos. La santidad en estos niños avala de alguna manera que todo aquello que nos fue dicho de parte de la Virgen es cierto y tiene para nosotros pues una credibilidad para poder nosotros asentir a ese mensaje, que no es otra cosa sino, como siempre he dicho, no un mensaje distinto del Evangelio, no un mensaje nuevo, sino el único y mismo mensaje del Evangelio, subrayado, acentuado en ciertos puntos que muchas veces quedan en la penumbra, pero la Virgen los vuelve a colocar en el centro para llamarnos la atención de su importancia. Pero como siempre vamos a implorar al Espíritu Santo para que sea Él el quien dirija esta reflexión y nos permita a nosotros poder entrar con los dones, con las luces y gracias que de Él vienen en toda aquella riqueza espiritual que nos quiere regalar para edificar nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos,
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, y como siempre nos acercamos a la palabra de Dios, fuente de la verdadera revelación de Jesucristo y fuente de la verdadera revelación del Dios uno y trino a nuestra vida, que aquí es donde está contenido todo el mensaje de nuestra salvación. Y la tomamos en este día del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán: vedlo aquí, vedlo allá, no vayáis ni corráis detrás, porque como relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes le es preciso padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido hasta el día en que entró Noé en el arca. Vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que salió Lot de Sodoma, Dios hizo llover fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día el que esté en el terrado tenga sus enseres en casa, no baje a recogerlos. Y de igual modo el que esté en el campo no se vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Quien intente guardar su vida la perderá, quien la pierda la conservará. Y esto, hermanos, es palabra del Señor. Este Evangelio quisiera que lo viéramos a la luz del misterio de Fátima, y el misterio de Fátima a la luz de este Evangelio. ¿Por qué? Porque a veces desconectamos las cosas. Una cosa por aquí es la iglesia, una cosa es por aquí lo que yo creo, y otra cosa es mi vida, la vida del diario vivir. Ese divorcio que muchos cristianos tienen en su vida es lo que hace que mucha gente no crea. ¿Por qué? Porque la gente dice: mira cómo este que va a la iglesia, mira cómo vive. Entonces somos el antitestimonio. No edificamos, destruimos. Y aquí también podemos aplicar esta ley a las revelaciones de la Virgen en Fátima. No se trata de que yo quiera o ame a la Santísima Virgen, cosa maravillosa, y que exhorto a todos que lo hagan. Pero eso que decimos creer, ese mensaje que
hemos llevado a nuestra vida, a nuestro corazón, no lo podemos dejar simplemente en un conocimiento o en una devoción. Tenemos que dar un paso más. Y es el paso por el cual nosotros entonces hacemos que nuestra vida concuerde con aquello que creemos que la Virgen nos ha revelado en los mensajes, en este caso de Fátima. Pues bien, hoy queremos hacer esta revisión a la luz de la vida de Jacinta, de Santa Jacinta Martos, que, como les decía ayer, es la hermana carnal de Francisco, de San Francisco Martos. Han sido los dos pastorcitos ya canonizados y reconocidos como santos por la Iglesia. Jacinta era la menor de ellos. Decía que Lucía tenía en el momento de las apariciones 10 añitos, era la mayorcita. Luego venía Francisco, que tenía 9 años, y luego Jacinta, que le llevaba 2 años menos, tenía 7 años en el momento en que recibe la gracia de las apariciones de Fátima. Pero hay que conocer a Jacinta antes de las apariciones. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta el impacto que supuso en la vida de esta niña haber tenido la gracia de este encuentro con la Santísima Virgen. Y aquí es a lo que voy con nosotros. El encuentro con la Virgen, mi devoción a la Virgen tiene que crear un cambio de vida. Mi encuentro con Jesucristo tiene que crear un cambio de vida. Si no hay un cambio de vida, como mucha gente dice, es que yo soy así. Bueno, Jacinta era así, como vamos a ver ahora. Miren, era vivaracha, era controladora, era manipuladora. Por ejemplo, si ella perdía en un juego, ella venía, se enchismaba, se iba a un rincón, decía que no iba a jugar, hasta que ella pudiera imponer las reglas de juego. Eso se llama manipulación. Era una muchachita manipuladora. Era extrovertida, era alegre, era caprichosa. Le encantaba el baile. Por eso, cuando un sacerdote un día en una prédica habló contra el baile, ella, se puso tan triste. ¿Por qué? Porque le encantaba. Le encantaba el baile, le encantaba la música, los pies se le iban cuando y ella lo cuenta su prima en la biografía y en los relatos que hace de Jacinta. Es decir, era una niña normal, eso que llamamos normal. Pero eso que llamamos normal, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo, con la Virgen, se tiene que transformar. Porque fíjense en el Evangelio de hoy, Jesús va a usar una comparación de los tiempos de Noé y de los tiempos de Lot. Dice que en los tiempos de Noé, la gente, y fíjense en los verbos, comían, bebían, tomaban mujer o marido, es decir, se casaban, hasta el día en que vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Es decir, todo corría con normalidad hasta ese momento que vino de manera inesperada y que puso en la situación de que no estábamos preparados para poder salvarnos. Y aquí es donde el Señor insiste, y es lo que vamos a ver en el mensaje que va a encarnar la pequeña Jacinta, el mensaje de la salvación, que no podemos dilatar
pensando que bueno, mañana me convierto. La gente de Noé veían construir el arca, veían aquel monstruo donde entraban animales, veían a Noé haciendo aquella extravagancia. Pero cuando llegó el diluvio, lo que era extravagante, exagerado a los ojos de los que vivían con normalidad, se convirtió sin embargo para Noé en tabla de salvación y para ellos en causa de perdición y de muerte. También nos pone el caso de Lot. Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma, las ciudades de pecado. Y vuelven a usar Jesús los mismos verbos. Allí la gente comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Es decir, la vida corría normal. Pero, dice, el día que salió Lot de Sodoma, Dios mandó fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. En el primer caso, en el caso de Noé, hay un cierto aviso. ¿Cuál es el aviso? El arca que está construyendo Noé. En el caso de Lot, no hay un aviso. Simplemente Dios saca a Lot en atención a Abraham, que era su amigo. Dios saca a Lot y castiga esa ciudad. Un poquito trayendo esto a nuestra vida de hoy, lo vemos con estas pandemias. Yo sé que mucha gente dice que esto no es un castigo de Dios. Yo difiero de esto. Es una llamada que nos ha hecho el Señor en su misericordia a la conversión. Y si no nos convertimos, esto se va a poner peor. Y no porque yo lo quiera, sino porque a la luz de la Sagrada Escritura, a la luz de lo que la Santísima Virgen nos ha dicho, todo esto son maneras amorosas de Dios decirnos que el acento no lo tenemos que poner en el comer, en el beber, en el plantar, en el construir, en el casarme, en llevar una vida normal, sino el acento lo tengo que poner en la salvación. Recordemos aquellas palabras del Señor: ¿de qué me vale ganar el mundo entero si al final pierdo mi alma? Si al final tú pierdes el alma, ¿de qué te vale ganar el mundo entero? ¿Cuánta gente ahora mismo que han muerto en esta pandemia, ni tan siquiera le han podido hacer un funeral, ni tan siquiera han podido hacerle un duelo? Simplemente por la situación, la circunstancia. Y como decía nuestro padre Aníbal, porque eso es material. Y lo material se queda acá abajo. Solamente quien tiene un fuerte cultivo del espíritu puede aspirar, como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses, a las cosas de arriba, a las cosas del cielo. Pues bien, la pequeña Jacinta, por eso era que ella iba a la vanguardia en las mortificaciones voluntarias. Esas mortificaciones que ella aprendió que teníamos que hacer, los pequeños sacrificios. ¿Para qué? Para rescatar a los grandes pecadores del infierno. Ella se tomó muy en serio eso. Y por ejemplo, ¿qué cositas que ella hacía? Regalaba su merienda a los niños pobres, incluso en algún momento se lo dio hasta a las ovejitas que cuidaba. A veces en el verano, donde con aquel calor insoportable,
ella se negaba a beber agua y lo ofrecía por la conversión de los pecadores. Ella fue la de la idea de usar la cuerda atada a la cintura para ofrecer aquel dolor por la conversión de los pecadores. Claro, hay una mentalidad hoy, y también en muchos sacerdotes que dicen, no, si ya Cristo, eso es protestantismo, ya Cristo pagó por nuestros pecados, ya nosotros no tenemos que hacer nada. Miren, hermanos, eso es mentira. Esa mentalidad no es católica. Por eso el apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses nos dice, si no me equivoco, capítulo 1, versículo 24, y completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. No porque a la pasión de Cristo le falte objetivamente algo, es perfecta, sino porque el Señor nos manda y quiere que seamos colaboradores suyos, también ofreciendo nuestros sufrimientos, nuestros sacrificios voluntarios por amor, para salvar a otros. Piensen una de las frases que un día le dijo la pequeña Jacinta a Lucía: qué pena tengo de los pecadores, si yo pudieras mostrarle el infierno. Si yo pudiera mostrarle el infierno, si ellos pudieran ver lo que yo vi. Por eso es que ella, como no podía, pues por lo menos ofrecía. Y no solamente ofrecía los grandes sacrificios o los pequeños sacrificios de estos que he mencionado, también esos otros que son involuntarios. Por ejemplo, en el caso de ella, la burla de los incrédulos. Había gente que no creía que las apariciones, el acoso del clero escéptico, de los sacerdotes que se reían y se burlaban de los niños. Eso a ella, tan chiquita, eso le afectaba porque ella no mentía. Y por ejemplo, las presiones para revelar el secreto. Recordemos aquella vez cuando le dijeron que le iban a echar a una caldera hirviendo de aceite, que fue una mentira, pero así se lo dijo. Ese es un maltrato psicológico. Y esta niña ofrecía todo eso por los pecadores. Pero fíjense, el Señor cómo va transformando de una niña caprichosa, de una niña controladora, de una niña vivaracha que solo piensa en ella misma, que está centrada en su propio ego, la convierte por la gracia en una niña generosa, en una niña que solo piensa en la salvación de los demás. Y eso es lo propio de cuando en nosotros actúa la gracia de Dios. Cuando en nosotros no actúa la gracia de Dios, nos centramos en nuestro egoísmo, somos nosotros, yo soy así, conmigo nadie se mete, este es mi carácter, esta es mi manera de ser, yo no tengo que cambiar nada. Señal de que tú no tienes el Espíritu Santo, algo está fallando en ti. Cuando nos mueve el Espíritu de Dios es todo lo contrario. Nace la magnanimidad, la generosidad, la caridad exquisita y tantas otras manifestaciones de que el Señor se está gozando en ver esa transformación de nuestra vida, haciéndonos un nuevo Cristo, un nuevo Jesús. Esta niña, por eso es que fue tan bendecida, incluso con dones místicos. Dice el relato que nos da Lucía, que Jacinta pues tenía tan y tan pendiente las peticiones que le hacían de oración, que un día una familia viene para que orara por un hijo de ella,
de esa familia. Ese hijo pues había escapado de la cárcel, se había vuelto pues un hombre que había robado, se había escapado de la cárcel y no sabían de él. Y Jacinta toma muy en serio la oración por ese joven y empieza a orar, a orar, a orar. Y aquí vamos a ver cómo se da lo que se llama la bilocación. Dice que estando ella en oración, este joven que había escapado se había perdido en un bosque. Y en ese bosque se pone a llorar porque está perdido, no sabe para dónde coger, está desorientado y se puede morir porque no tiene dónde comer, no tiene el frío, el hambre y las inclemencias del tiempo lo pueden matar. En eso él se pone a orar y empieza a pedir a Dios y a la Santísima Virgen, y de momento aparece Jacinta, que lo toma de la mano y lo saca al camino y le dice: es por aquí, vete a tu casa. Claro, el joven cuando llega al hogar, recuerde que la familia le ha pedido a Jacinta que ore, pues se alegra y pregunta qué le pasó, cómo llegó, y él le dice que Jacinta le ha tomado de la mano, fue al bosque, lo tomó de la mano, y entonces van donde Jacinta y le preguntan que si ella había ido a buscarlo, y le dice: no, yo estuve todo el tiempo aquí orando. Bien, hermanos, ese es el don de bilocación, que siempre, fíjense, siempre está vinculado a la oración. O sea, no es algo que uno pueda hacer porque tiene poderes, no. Es una manera como Dios muestra la solicitud de amor y caridad que tenemos en la oración. Y cómo en la oración nosotros podemos incluso recibir gracias como esta. En la vida de los santos existen montones de testimonios, por ejemplo el Padre Pío, San Martín de Porres y otros muchos santos que gozaron del don de bilocación, y con el don de bilocación, a través de la oración, estas personas pues podían ir a lugares totalmente lejanos a donde ellos estaban y ayudar a las personas a salvarse. Por eso, qué grande es un alma que ora. Y esto es el mensaje de Fátima, esa centralidad de la oración. Una niña de 8 añitos, ¿cómo puede llevar a un joven a su hogar sin moverse de su casa, simplemente con la fuerza del amor y de la oración, con esa súplica? Y claro, el Señor la usó. Claro, ella no sabe explicar qué fue, cómo ella se fue allí al bosque, cogió al niño, al joven y lo llevó a la casa. Ella no lo sabe. Ella simple, como le dice a la gente: yo estaba orando por él. Pues miren, así cuando estamos en el santuario y estamos en oración, podemos estar salvando tantas almas. No tenemos que hacer nada extraordinario. Simplemente oremos y oremos con grande fe. Y el Señor hará los milagros. San Martín de Porres nunca salió de Lima, nunca. Sin embargo, predicaba en África, predicaba en Japón, ayudaba en lugares remotos. Y dice la vida de San Martín de Porres que un día llegó un marinero, llega a Lima, y cuando llega al convento se encuentra a San Martín de Porres, y claro, San Martín lo reconoce, él reconoce a Martín, y entonces le dice: pero ¿cómo estás aquí si tú estabas allá en Japón donde yo estaba? San Martín le dice: cállate, no digas nada, aquí no pasó nada. Claro, esto se supo después en los procesos de canonización. Por eso un día le preguntaron a Lucía
qué sentían las personas cuando estaba en compañía de Jacinta. Y fíjense lo que va a decir Lucía. Yo no puedo decirles lo que sentía cuando estaba en su compañía. Yo solo puedo decirles, lo que sentía cuando estaba en su compañía, y puedo describirles cualquier manifestación externa de los sentimientos de las personas. Lo que yo sentía usualmente es lo que se sentía en presencia de una persona santa que se comunicaba con Dios en todo momento. ¡Qué testimonio tan hermoso! Lucía experimentaba, después de las apariciones, que estaba ante una persona que en todo momento se comunicaba con Dios. Piensa en el cambio de lo que era Jacinta antes a lo que es ahora. Y añade, su comportamiento era serio, modesto y amable. Ya no es la muchacha manipuladora, vivaracha, controladora, extrovertida. No, ahora es todo lo contrario. Y eso es lo que la gente tiene que ver en nosotros. Mira, fulano, sotano, que era así, ahora, desde que conocí a Cristo, desde que es devoto de la Virgen, es así. Eso es lo que la gente tiene que ver. Cómo ahora somos por la gracia de Dios. Y dice Lucía, ella parecía manifestar la presencia de Dios en todas sus acciones, como una persona de edad y virtud avanzada y no como una niña. Nunca observé en ella esa excesiva frivolidad o entusiasmo infantil por los juegos y las cosas bonitas común a otros niños. Esto es, después de las apariciones. Antes de las apariciones, y esto lo dice Lucía, estoy citándola, antes de las apariciones, sin embargo, era la personificación del entusiasmo y del capricho. ¿Ven? Cómo la misma Lucía se da cuenta del proceso de transformación que la Santísima Virgen ha obrado en esta niña. Y es su prima, y ella la adora, pero no puede negar que antes era así y ahora es de esta manera. Dice Lucía que si algún niño o algún adulto decía o hacía algo en su presencia que no estaba correcto, Jacinta les reprobaba diciéndoles que no hicieran eso que ofendía a Dios, que ella estaba demasiado ofendido. Por eso es que la experiencia del infierno tuvo en ella como unas consecuencias. Primero, en Jacinta nació esa sed insaciable de salvar almas, porque se da cuenta, no lo que dicen esos teólogos que dicen ideas locas, que el infierno está vacío, así lo dicen, estoy citando teólogos que dicen el infierno está vacío. El infierno no está vacío, tristemente. Es una realidad. Es una realidad. Por eso en Jacinta, aquella sed insaciable de salvar almas. En segundo lugar, de orar por el Papa y por los sacerdotes. Y aquí vamos a otra parte, ¿verdad? Como en Jacinta se crea una vinculación especial con el Santo Padre. Recuerde que hoy un niño, sea por la internet, sea por las películas, sea por las noticias en la televisión, pues más o menos puede tener una idea de que existe algo que se llama el Papa.
y que lo haya visto en fotos o en películas, revistas, etcétera, en noticias. Pero en el 1917 el Papa es una idea católica desconocida en la realidad por mucha gente. Sí, el Santo Padre que está en Roma, pero primero ni sabían dónde quedaba Roma, ni sabían, ni tenían una configuración en la mente de lo que es el Papa. Sin embargo, por esa gracia mística, Jacinta empieza a tener un vínculo especial al Papa, se da cuenta que el Papa es algo especial. Pero aquí también la Virgen está llamando la atención a dónde van a ser dirigidos los ataques del demonio cuando hablamos de la persecución de la Iglesia. Va a atacar el punto neurálgico que es el Papa. No solamente con el atentado como lo tuvo Juan Pablo II en la plaza de San Pedro, sino de otras muchas maneras. Por eso fíjense en estas dos anécdotas que va a contar Lucía de experiencias místicas que tuvo Jacinta sobre el Santo Padre. Dice: lo he visto en una casa muy grande. Ven que ya no tiene noción del palacio apostólico, ¿no? Dice que era una casa grande, claro, como es el palacio apostólico. Arrodillado con el rostro entre las manos y lloraba. Por lo tanto, el Papa sufre. Afuera había mucha gente, algunos tiraban piedras, otros decían imprecaciones y palabrotas. En una ocasión, mientras que en la cueva del monte rezaba las oraciones del ángel, Jacinta se levantó precipitadamente y llamó a su prima: mira, ¿no ves muchísimos senderos y campos llenos de gente que llora de hambre, que no tendrán nada que comer, y al Santo Padre en una iglesia al lado del corazón de María rezando? Entonces fíjense, los niños están rezando las oraciones del ángel. Recordemos cómo ellos oraban, con la cabeza puesta en el suelo, diciendo: Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Esa oración que en aquel programa les enseñé. Ellos están allí en la cueva del Cabezo, donde recibieron la gracia de la comunión eucarística. Están orando las oraciones del ángel y Jacinta tiene esa visión. Ve mucha gente por muchos caminos y campos con hambre, sufriendo. Y el vínculo de ese sufrimiento de la humanidad y el sufrimiento del Papa. Por eso es que ella tomó tanto empeño en orar por el Papa. Y así que tenemos nosotros que orar por el Santo Padre, sea quien sea. Sea Benedicto XVI, sea Francisco, sea San Juan Pablo II, como fue Pablo VI, como fue Juan XXIII, como fue Pío XII, como fue Pío XI, como sea el que venga después de Francisco. Siempre tenemos que orar por el Papa. ¿Por qué? Porque sabemos que va a ser directamente atacado. ¿Para qué? Porque dice Jesús en el Evangelio: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y es aquí por qué tenemos que orar por el Papa: para que se mantenga fiel, para que sea fiel a su ministerio. Aquí está ya contenido ese mensaje en estas experiencias que vive una niña de 7 años. Pero no es distinta a las que tuvo una Santa Catalina de Siena, o las que tuvo una Santa María Magdalena de Pasis, o las que tuvo una Santa Brígida, que fueron mujeres que a todo pulmón lucharon por la santidad y unidad de la Iglesia, en momentos también catastróficos y difíciles. Tenemos que ser hijos fieles de la Iglesia. Cuenta Lucía que la Virgen, que Jacinta le contó que la Virgen, estamos hablando de su última enfermedad, que la Virgen ha venido a verme y me preguntó si quería
seguir convirtiendo pecadores. Recuerden, ella está en su casita, su hermano ya muerto, Francisco, ella está con la pulmonía esta, que es la gripe que llaman gripe española. Ella está pues también colapsado sus pulmoncitos, y la Virgen vino. Esta es otra cualidad, cómo la Virgen siguió apareciéndose a la pequeña Jacinta. Tuvo un vínculo muy especial Jacinta con la Virgen. Dice que Jacinta le respondió que sí. Ella añadió que iré pronto a un hospital y que sufriré mucho, pero que lo que padezca todo por la conversión de los pecadores en reparación de las ofensas contra su corazón y por amor de Jesús. Y dijo que me quedaría solita. Y la niña se echa a llorar, porque una niña que va a un hospital, que está dispuesta a sufrir todo, pero quiere estar con su mamá, por lo menos con su mamá. Esta vez la Virgen le dice: no vas a estar con su mamá, vas a estar solita. Ese ofrecimiento que ella tuvo que hacer de morir en soledad, como murió nuestro padre Aníbal en soledad, es un momento fuerte. Quisiéramos ahí estar cobijados, ¿verdad?, por la oración de muchas personas, de los que más amamos, pero Dios le pide a esa niña morir como Jesús en el abandono de la cruz. Por eso es que nosotros tenemos que mirar que el Señor nos puede a veces pedir cosas. Y la gran confidente de Jacinta en el hospital fue la que ella llamaba su madrina, que era una monja que se llamaba la Madre Godiño. La Madre Godiño, pues, dice que la Santísima Virgen se le aparecía y que Jacinta le manifestaba cosas que la Virgen le revelaba en esos momentos de visita. Pongo un ejemplo. Dice la vida de Jacinta que un día la Madre Godiño fue a visitarla y al lado de la cama había una silla para sentarse la persona que fuera a visitar al enfermo. Y cuando la madre se va a sentar, la monjita, dice Jacinta: no se siente ahí. La madre se asusta y le dice: ¿pero por qué? Si está vacía. Dice: no, porque acaba hace poco de haberse sentado la Virgen. Entonces fíjense la relación de intimidad que tenía esta niña con la Virgen, la cual se sentaba a su lado para hablar con ella. Yo te pregunto, ¿cómo es tu relación con la Virgen? ¿Tú tienes esta familiaridad, este trato familiar con la Santísima Virgen? Vamos a ver algunas de las cositas que la Madre Godiño puso después por escrito de las confidencias que le hacía la Virgen a Jacinta y que ella le confidenció a su vez a su madrina. Vamos a ver qué decía la Virgen de los pecados. Dice Jacinta: los pecados que llevan más almas al infierno son los de la carne. Los pecados de adulterio. Pienso en toda esa gente que ve pornografía, esos pecados de la carne que hoy pululan y son aplaudidos y se hacen programas de televisión y hay canales de YouTube expresamente para fomentar los pecados de la carne, de todo tipo de pecado. Son los que más llevan al infierno, para que después digamos que al infierno está vacío. Segundo, dice Jacinta: si los hombres supiesen lo que es la eternidad, harían todo por cambiar de vida. Los hombres se pierden porque no piensan en la muerte ni hacen penitencia.
¿Tú has pensado ahora mismo con esta pandemia, si te tocara morir, tú estás preparado para salir al encuentro de Dios? ¿Acaso esto no es una oportunidad que el Señor te regala para que tú puedas salvarte, para que tú tomes conciencia, bueno, de que sí, de que yo he hecho cosas malas, pero la misericordia de Dios me da la oportunidad de hacer penitencia por mis pecados? Son cosas que tenemos que pensar, y mucha gente no la piensa. Vamos a ver qué decía sobre la guerra. Dice: las guerras son consecuencia del pecado del mundo. Las guerras son consecuencia del pecado del mundo. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo una situación de guerra, como nos decía hace poco el Papa Francisco, que la guerra que estamos viviendo es una guerra atípica, es una guerra que no tiene la manera como se llevaba en la antigüedad, ¿verdad?, de dos ejércitos que se enfrentan. Ahora es una guerra polarizada aquí y allá, en este lugar, en este otro, con la persecución de los cristianos, como está pasando en China, donde le derriban las iglesias, donde incluso hoy leí una noticia, profanan las tumbas para quitar los signos cristianos, donde se está metiendo a gente a la cárcel. Bueno, es un tipo de guerra, y eso es consecuencia del pecado. Dice en segundo lugar: es preciso hacer penitencia para que se detengan las guerras. Por lo tanto, no solamente la oración, como el rezo del rosario, sino acompañándolo de la penitencia. Toda esa gente que la pequeña Jacinta veía con hambre, que estaba sufriendo, pues miren, recuerden que la Virgen le anunció una segunda guerra mundial, y así pasó en Europa. Así pasó en Europa. Solo de judíos murieron más de 6 millones. Y en la totalidad de la guerra, más de 50 millones de personas murieron. Más de 50 millones. Esas son estadísticas que están, y usted la puede confrontar. No piense que yo estoy tratando de exagerar. Eso usted lo puede buscar y son datos objetivos. Ahí tenemos dos cositas, ¿verdad?, que nos está diciendo la pequeña Jacinta. Vamos sobre las virtudes cristianas. Dice la Virgen a Jacinta: no debemos andar rodeados de lujos. No debemos andar rodeados de lujos. Tenemos que ser personas sobrias. Tenemos que vivir con sobriedad en la vida. El lujo, mira, ahora mismo murió uno de los grandes, no recuerdo la empresa, no recuerdo cuál fue, uno de los grandes magnates con esto del COVID-19. No pudieron ni hacerle un entierro. Toda la fortuna, al final, se la repartió ¿quién? La familia, o a quien se la haya dejado. No debemos andar rodeados de lujos. Segundo, ser amigos del silencio. Esta es una niña de 7 años. Fíjense el grado de madurez espiritual a donde la Virgen levantó a esta niña. Porque
Porque fíjense que la Santísima Virgen se convirtió para ella en su maestra espiritual. Y eso mismo quiere ser María con nosotros. Ella quiere ser nuestra maestra espiritual. Ella no nos quiere dejar simplemente con una devoción bonita. Ella nos quiere llevar a un verdadero encuentro y a una madurez espiritual con el Señor. Ser amigos del silencio. Hay un libro que escribió el cardenal Sara hace poco, el año pasado, que se llama así, La fuerza del silencio. Un libro que fue criticado ampliamente, incluso dentro de ciertos sectores de la Iglesia. ¿Por qué? Porque hoy la liturgia la hemos convertido en una cháchara, en mucha palabra, en mucha cosa para que la gente se entretenga. Y hemos olvidado que eso no es la liturgia, eso no es la misa. La misa es la glorificación de la Santísima Trinidad a través del sacrificio incruento de Cristo que se realiza en nuestros altares. Y es el mayor acto de adoración. Por eso ser amigos del silencio. Otro puntito que le pone la Santísima Virgen a Jacinta: no hablar mal de nadie y huir de quien habla mal. Los chismes. ¿Cuánta gente cae en esa trampa y se pone a hablar mal del otro, y se pone a hablar mal de aquel, y se pone a hablar mal? Cuando tú tengas a alguien que te quiere envolver en esas redes, sal, no hagas caso, no hables mal de nadie, no te prestes al chisme, no te prestes al lleva y trae, no te prestes, no cedas a eso. Ahí lo tenemos. Tener mucha paciencia, porque la paciencia nos lleva al cielo. La paciencia los lleva al cielo. La paciencia nos lleva al cielo. Interesantísimo. Tener mucha paciencia en las contrariedades de la vida, cuando surgen los problemas, siempre mirar con una mirada de eternidad. Y estamos hablando de una niña que está en un hospital sola, con 7 añitos, simplemente fiada en las promesas de la Santísima Virgen de que nunca la iba a dejar sola, que ella iba a estar ahí con ella. No tenía su mamá, no tenía su familia, pero tenía la Virgen. Y podía con la Virgen soportar aquellas pruebas. Por eso las pruebas en tu matrimonio, las pruebas en tu familia, las pruebas con este hijo, con esta hija. No te decaigas. Sí, humanamente fuerte, pero el Señor quiere que tú aprendas a ponerte con una mirada sobrenatural. Y la paciencia, por eso la paciencia se compone de 2 palabras, paz y ciencia. Es la ciencia de la paz. Por eso la persona paciente puede estar sufriendo mucho, pero usted ve que tiene una paz, irradia paz, comunica paz. ¿Por qué? Porque descansa en la misericordia y el amor de Dios. Por eso aquellas palabras de Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene,
nada le falta, solo Dios basta. La paciencia todo lo alcanza. Y decía San Juan de la Cruz, donde no hay amor, ponga amor y sacará amor. Y esa es la paciencia. Donde no hay amor, en tu matrimonio, en tus relaciones de hijo, con tus padres, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Y dice la pequeña Jacinta, o la Virgen a la pequeña Jacinta, la mortificación y el sacrificio agradan mucho al Señor. La mortificación y el sacrificio agradan mucho al Señor. Así que cuando tú haces pequeños sacrificios, cuando tú te mortificas en muchas cosas, evitar esto, no decir aquella palabra que hubieras dicho en un coraje, cuando tú haces esas pequeñas mortificaciones y sacrificios, recuerda que estás agradando al Señor, consuelas al Señor. Piensen que estas máximas, esto no lo puede inventar una niña de 7 años. Termino recordándoles que Jacinta, cuando fue trasladada a la basílica donde hoy reposan sus restos mortales, para sorpresa de los que fueron allí y sacaron la cajita donde fue enterrada en el cementerio de Fátima, Jacinta fue encontrada incorrupta. Así que es otra de las muchas gracias que recibió esta niña que vio a sus 7 años a la Santísima Virgen. Así que con esta plática terminamos hoy el ciclo de Fátima. Quiero dedicar nuestros 2 últimos programas a prepararnos a Pentecostés, así que desde mañana vamos a estar hablando ya directamente sobre el Espíritu Santo en preparación a la gran solemnidad de Pentecostés. Vamos a terminar este ciclo de Fátima que nos ha tomado todos estos días rezando la oración que la Virgen enseñó a los niños. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Que Dios les bendiga.